Claro, fíjate, hace un tiempo corto, unas cuantas semanas, hicimos un programa de criptomonedas, pero Ujú, desde el punto de vista fiscal. Y uno de los temas controversiales que yo ponía en la mesa era, pues a final de cuentas, el bazar, digo, para los que no ubican criptomonedas, básicamente es un medio de intercambio que tienes en Internet con el cual puedes pagar eh, una bueno, puedes pagar prácticamente casi todo, pero no le pertenece a ningún país. Entonces, muchas veces la fuerza de un país se acaba reflejando en la moneda y la moneda pues la está respaldando el país como tal. Y mucho a la fuerza del país la da la moneda y la fuerza de la moneda la del país. Entonces, se hace una mancuerna interesante con esto. Pero entonces, ¿qué pasa si de repente, pues todo el interés en mi moneda, la moneda que sea, el euro, el dólar, el yen, el que quieras, empieza a haber algo más, que es una moneda que no es de ningún país, que empieza a tener más uso que mi misma moneda? Voy a perder fuerza. Y eso es algo que no voy a permitir. Y aquí es donde vengo, acá lo anoté, a los conflictos que decías. Efectivamente, la tecnología de repente resuelve muchas cosas, pero muchas veces una tecnología que resuelve algo, rompe una estructura o política o económica o de negocios de otra cosa. Digo, los carros, por ejemplo, los motores que no funcionan con gasolina, pues hay registros de patentes desde hace muchos años, decenas de años, y están ahí guardados. Y muchas veces los mismos petroleros son los que compraban estas patentes, no para explotarlas, sino para guardarlas en el cajón y poder seguir explotando el petróleo. Ese creo que es un caso muy, muy, muy fácil de entender. Oye, pues si yo me dedico a vender petróleo y sale alguien que va a vender algo que va a hacer que no necesite ni petróleo, pues a mí no me conviene que ese otro salga, ¿no? Pues algo similar podría estar pasando con las criptomonedas. Pero déjame nada más retomar la definición que hiciste de la parte de blockchain. Dijiste una tecnología de registro distribuido. Esto entonces tiene que ver con, pues, anotar, registrar algo, pero de manera distribuida, es decir, no solo en un lugar, sino en varios lugares. Y aquí, pues me acuerdo de antes, los registros estos de los notarios, que pues tenían un solo documento en papel, y si por algo se quemaba la notaría o donde estaba eso, pues se perdía y ya no había forma, era tu palabra contra la mía de a ver qué, porque no había nada escrito. Después a lo mejor lograron las copias, pero luego esta copia que yo sacaba, pues a lo mejor le hacía una corrección y le falsificaba ahí los metros de mi terreno o los límites de hasta dónde llegaba mi terreno. Y entonces ese tipo de registros, específicamente, por ejemplo, en la parte de inmuebles, se empezaba a hacer complicado. Cuéntanos un poquito más de la parte de qué es esto de blockchain, y ahorita nos vamos a platicar más casos de uso. ujú. Bien, bueno, sí, te cuento que es blockchain, pero déjame que te haga un matiz. A ver, ¿cómo intercambiamos productos y servicios? Es la base de, ¿no? Yo soy economista, desde el modelo de trueque, que tú me das una cosa y yo te doy otra a cambio, y todo depende de la valoración. Siempre utilizamos aquí en España, no sé si, imagino que en México también, siempre decimos, solamente el necio confunde valor y precio. ¿No? El cual, ¿cómo intercambiamos el valor? No el precio ya en sí, en un momento determinado, que depende de muchos factores, de cómo está el mercado y tal. ¿Cómo intercambiamos el valor y qué mecanismo tenemos para, en lugar de utilizar el trueque, utilizar algún activo que representa ese valor que tú y yo le damos? Otra cosa es que tú ya digas que esto no vale lo que yo pienso y entonces tengamos un problema, ¿no? Y esto ocurre a nivel mundial, llevamos años de capitalismo y bueno, hemos buscado alternativas, creo que con cierto acierto hemos llegado hasta aquí hoy, más o menos de modo razonable, a veces menos, a veces más, pero aquí hemos llegado, ¿no? Y desde esos tiempos, pues bueno, pero efectivamente blockchain cubre ese caso de uso, pero cubre todos. En definitiva, blockchain realmente es una nueva manera, un nuevo sistema, ¿vale? Para
digamos, registrar y compartir información. ¿Y por qué es tan polémico? Pues porque déjame que acordemos que información es igual a poder. Según yo comparto información, yo estoy compartiendo, estoy gestionando el poder, ¿no? Y ese potencial para irrumpir la manera en la que manejamos el poder, las relaciones en cualquier cadena de valor, que decir, entre individuos, a nivel de una cadena de distribución, entre empresas, cadenas comerciales, entre países, ¿no? Pues realmente por eso es tan sensible en un momento determinado blockchain en ese sentido, ¿no? Y efectivamente la novedad pues se fundamenta en varias cuestiones y ahí es donde surge la oportunidad de innovación. Recuerda que en innovación siempre decimos es algo nuevo que crea valor. Bueno, que es algo nuevo está claro. ¿Hasta qué punto crea valor? Pues ya podemos discutir mucho, ¿no? Pero ¿dónde está la novedad? Pues la novedad es que efectivamente es un libro contable, es decir, como los libros de toda la vida de contabilidad, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que está uno digitalizado, que es bastante importante, ¿no? Porque esto nos abre un potencial de alternativas. Y dos, está distribuido, es decir, que no lo tengo, por ejemplo, solo en un ordenador, sino que está en una network, en una serie, ¿no? En una red de nodos que pueden ser ordenadores que, digamos, registran de modo sincrónico la misma información, ¿no? ¿Y esto qué nos permite? Pues nos permite muchísimas oportunidades porque realmente el que tú y yo tengamos la misma información, si estamos hablando, pues se traduce en que si tenemos que utilizar esa información no tengamos que pararnos, tú verificar si es verdad y yo verificar si es verdad, porque los dos tenemos la información, ¿verdad? Entonces, esto nos reduce mucho los tiempos de verificación y nos da cierta confianza a la hora de hablar, a la hora de comunicarnos o de realizar transacciones. Yo siempre digo, y para mí es la gran proposición de valor, blockchain es un sistema para generar confianza cuando no confías en nadie. ¿De acuerdo? Y por esto, en 2006, por esto, cuando surge la crisis financiera, se sientan los pozos, en este caso, ¿no? De las criptomonedas, porque estábamos en un escenario donde no creíamos en nadie, ya dejamos de creer en el banco de toda la vida, en los gobiernos, en los reguladores, etcétera. Y entonces, bueno, pues en un sistema de absoluta desconfianza, ¿cómo generamos confianza? Y de esto va el decir, bueno, pues una manera de generar confianza es que todos tengamos la misma información y que no cambie según me la cuentes tú o según la cuente yo. Y a partir de ahí se habilitan muchas oportunidades. Y en el caso más extremo de absoluta distribución y de gestión, digamos, pues hay quien dice, bueno, pues sería un nuevo modelo para tomar decisiones de modo compartido que nos podrían generar, ¿no? Pues un nuevo orden económico mundial, porque ya no hay estos intermediarios, ya no hay una entidad central, ¿no? Que desde la punta, desde arriba, decide lo que hacemos todos, sino que nos habilitaría muchas oportunidades. Y yo estoy de acuerdo con eso, pero esas oportunidades se tienen que materializar. Entonces será cuando innovemos, cuando creemos el valor, no solamente en la teoría de las oportunidades que podamos tener, ¿no? Luego tiene una serie de matices y es que esa información, pues lo que hacemos es que la metemos en bloques como en cajitas, ¿no? Y esas cajitas pues se van registrando de modo secuencial. Y esto genera mucha seguridad. ¿Por qué? Porque tú y yo hoy podemos estar de acuerdo, ¿vale? Pero dentro de 20 días puede ser que tú y yo no estemos de acuerdo en algo y tú quieras cambiar alguna información. En ese caso, si tú tienes el registro, cambias, como bien dices, el registro del notario que perdía la hoja, ¿no? Y bueno, y ahora quién demuestra, ahora vete, ¿no? A verificar si eso es verdad, si eso es mentira. ¿Qué ocurre? Que si nosotros hemos ido haciendo cajitas y para llegar a la cajita de hace 20 días tenemos que abrir 20 cajitas anteriormente, nos va a dar bastante más pereza, ¿no? Y va a ser más difícil que podamos realmente modificar una información que registramos, no sé, hace 3 meses, ¿no? Si tenemos en medio una cadena de cajitas de información, entonces tenemos que llegar, ¿no? Como en las pirámides de Egipto, tenemos que llegar muy, muy adentro para realmente cambiar ese dato, ¿no? Y esto es un poco por lo que se le llama blockchain, cadena de bloques, porque son bloques de información que van almacenada de modo secuencial.
Cuanto más antigua es la información, más difícil, porque más gente tiene esa información, todo el mundo tiene la misma cajita, entonces si tú quieres cambiar ese registro, no solamente te vas a la cajita de un ordenador, tendrías que irte a la de todos los ordenadores, romper todos los bloques, llegar a ese bloque y cambiar la información. Esto no está cierto, no es totalmente inmutable. Quiere decir que la mente humana tiende a pensar por encima de las posibilidades iniciales y siempre busca caminos, ¿no? de atacar esa información. Pues es una manera de, digamos, generar información que no sea fácilmente, decimos inmutable, no sé si totalmente inmutable, pero en cierta manera si es información, si es integridad de la información. Y esto pues es muy, muy importante, ¿no? En todos los sectores, porque vemos en muchas ocasiones, en muchas áreas, quiero decir, vete, no sé, informes de sostenibilidad, ¿no? Informes de un banco a un contrato con un empleado, ¿no? Bueno, pues si es tan sencillo, el empleado no tiene copia del contrato y el que tiene la copia es la empresa y cambia las condiciones del contrato, bueno, pues a ver aquí ahora quién contradice, ¿no? Como tú dices, tu palabra contra la mía, pero pruebas cero. Entonces, bueno, pues en esto está un poco técnicamente la característica. Para mí, la gran oportunidad o la gran proposición de valor es que reduce los costes de verificación. Es decir, elimino necesariamente tener que tener intermediarios que estén verificando sistemáticamente toda la información, porque cuando tú y yo la tenemos y podemos cotejarla, e incluso lo podemos hacer de modo automático al estar digitalizada, pues agilizamos muchísimo ese proceso. Bien, digamos, esta es un poco la parte técnica, ¿no? de la cuestión. Eso lo complicamos mucho los que trabajamos en blockchain con una serie de tecnicismos, ¿no? Que es, bueno, vamos a ver, smart contract, ¿no? ¿Cómo registramos esa información? Imagínate, si somos dos, somos 20, es fácil, pues si somos 5.000, ¿de acuerdo? ¿Cómo establecemos el registrar la información, ¿no? ¿Cómo tomamos decisiones? Pues esto viene a cómo llegamos a consenso de que tenemos que trabajar de modo sincrónico, es decir, al mismo tiempo todos, y cómo podemos manejar o, digamos, registrar la información, ¿no? Esto es lo que llamamos los mecanismos de consenso. Me vas a perdonar, pero acabo de tocar algo en el ordenador y te acabo de perder. Adelante, adelante, por acá sigo. Ya, perfecto. Bien, pues, esto decía que es un poco, digamos, la parte técnica. Vámonos a la parte real, ¿no? De, bueno, en qué casos reales, pues, bueno, estos mecanismos de consenso dependerán mucho del tipo de red que tengamos. Y por eso digo los casos reales, porque aquí hay dos cuestiones. Hay muchísimos tipos, muchísimos diseños, pasa siempre en innovación cada uno en paralelo. A ver, vivimos en un mundo de 8 billones de personas. ¿Cuántas empresas no hay trabajando en paralelo sobre un determinado campo que se abre la oportunidad de, ¿no? A nivel mundial? Entonces, bueno, hay muchos tipos de tecnología o de, digamos, de redes, ¿no? De gestionarnos de esta manera. En unos casos va a depender de si yo puedo acceder a esa network. Si el acceso está abierto a cualquiera, se llaman públicas. Si necesito que alguien me autorice a entrar en esa network, pues entonces se llaman privadas, ¿no? Y luego también qué derecho tengo yo a operar como un nodo o no tengo derecho, alguien me tiene que habilitar, ¿no? Y entonces están las permisionadas y las de sin permiso, ¿no? El caso de Bitcoin pues es totalmente pública y es sin permiso, es decir, que cualquiera puede entrar y que cualquiera puede operar, ¿no? Esto está muy bien al principio, pero la gestión, la gobernanza de eso es tremendamente complicada, ¿no? Entonces, el mecanismo en el que alcanzamos consenso, pues es más complejo que en otro tipo de redes, ¿no? Y eso tiene implicaciones también en los costes, en el desarrollo, en el impacto medioambiental, en la operativa, en lo ágil, ¿no? Que sea la red y también cuestiones de interoperabilidad. Si estoy en redes que controlan quién entra, pues es difícil que operen en algunos casos con redes donde no hay ningún tipo de control, ¿no? Entonces, esta complejidad de tipologías de registro distribuido es enorme y esta dispersión pues hace que muchas veces hablamos de conceptos diferentes y por eso necesitamos, por ejemplo, este tipo de estándares. Yo te diré que en los mecanismos de consenso, es decir, cómo llegamos a acuerdo, hemos intentado mapear cuántos hay y yo no acabo. Quiero decir, voy por 200 y pico y cada día salen nuevos, ¿no? Cómo montamos para llegar a consenso en una network es también un campo de innovación enorme, ¿no?
Entonces, bueno, todo esto, pues digamos que sería la parte técnica. ¿Esto a qué lo aterrizamos? Pues esto lo aterrizamos a cuestiones básicamente sencillas. Yo recuerdo cuando preguntaba, bueno, ¿cuál es el valor, ¿no? Por ejemplo, vale, reducir costes de verificación. Eso está muy bien, eficiencia operativa. En sectores como el sector financiero, pues son fundamentales en todos los sectores donde tenga que haber procesos, ¿no? De verificación, tiene una gran oportunidad, pero para mí como ciudadano, ¿no? ¿Esto qué me beneficia? ¿Te gustaría hablar de vino con seguridad, disfrutarlo con conocimiento y convertirte en un verdadero experto? Soy Vino es un programa completo diseñado para transformar tu relación con el vino. Con nuestros ebooks y cursos online on demand, aprenderás desde la historia del vino hasta cómo catar, maridar y apreciar cada copa como un profesional. No importa si eres principiante o entusiasta, aquí tienes todo lo que necesitas para dar un gran paso. Y créeme, será un cambio positivo para tu vida. Haz clic en el link de la descripción y comienza hoy tu viaje en el mundo del vino. El conocimiento te está esperando.